Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais? Pues seguro que siempre lo hago. Lo de echarme la mano a la cabeza, rascarme el pelo. Claro, como me veo, empiezo a tener conciencia de mí mismo y me doy cuenta de las cosas locas que hago. Sí, creo que sí, lo hago siempre. Bueno, es igual. Vamos a ver, ¿por dónde íbamos? ¿Con qué os estaba aburriendo? Ah, con el mercado de trabajo. Además, con este tema tengo la sensación de que soy capaz de llegar a aburridos tremendamente, ¿sabes? Es hasta el hastío. Puedo llegar a provocar lo que se conoce como el bostezo universal. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Es un tema que la verdad que me gusta bastante. Mirad, esto ya lo hemos visto, es decir, hemos visto los tipos de desempleo, colectivos afectados por el desempleo. Es más, dejadme un momento que mire una cosa, porque os puse una actividad de aula, si no recuerdo mal, a ver, para entregar el 4 de mayo. Y con esto que hagamos ahora, esta semana, pues ya me tenéis que entregar la actividad práctica obligatoria para la semana que viene. La semana que viene, este vídeo lo veis vosotros el lunes, pues para el siguiente lunes, es decir, para mí este lunes sería 4 de mayo, pues para el 11 de mayo. Y ya solamente me quedaría ver el último tema, que veremos algunas cositas, no llegaremos a verlo todo. A ver, en el mercado de trabajo os he puesto, ahí sí, el de salarios y nómina, de salarios y nómina, ¿vale? Fin de gap, vale. ¿Por qué ganan menos las mujeres que los hombres? Investiga por internet, que es una nómina, vale, fenomenal. Con lo cual, es en vuestra actividad práctica obligatoria, luego tranquilamente cuando la abra lo miraremos, es donde se os pide o donde tenéis que hablar sobre qué es el paro friccional, qué es el paro estructural, qué es el paro estacional y qué es el paro cíclico, ¿vale? El friccional es es aquel que está en una persona cuando deja su puesto de trabajo y busca otro trabajo. El estructural es el que está determinado por el cambio tecnológico, ¿vale? Es que yo he dejado mi trabajo porque me da la gana. No, tú has dejado tu trabajo, te han despedido porque no sabías inglés, porque que no lo digo como algo peyorativo, no lo digo como algo malo, ¿eh? Lo digo porque en algunas veces podéis encontrar y es paro estructural. Y además algunas veces lo pongo como ejemplo, sobre todo lo pongo como ejemplo cuando veo el mercado de trabajo en primero de bachillerato. Tienes una persona que lleva toda su vida trabajando en una empresa y de la noche a la mañana le dicen que tiene que aprender a utilizar un ordenador, tiene que saber utilizar inglés y tiene que saber, no sé, os iba a poner un ejemplo malo, os iba a poner un ejemplo tonto, tiene que saber hacer una tortilla de patata con una mano atada a la espalda, ¿vale? Lo último, por mucho que te lo quieran pedir, no es razón para que te despidan, porque el que tú atiendas el teléfono y hagas la contabilidad de la empresa, para nada es necesario que sepas hacer una tortilla de patata con una mano a toda la espalda. Pero lo que sí que es cierto es que la empresa te dice, o empiezas a manejar un ERP, un sistema de gestión, para hacer las nóminas y para hacer las facturas, o empiezas a manejar un Factura Plus, un Conta Plus, un Nómina Plus, un Plus, lo que sea Plus, o empiezas a utilizar ese tipo de programas, o no sé, os sonará a lo mejor, que conocéis a alguna persona o conocéis a algún familiar, algún amigo que os ha hablado de lo que es Oracle Oracle, además yo creo que lo he dicho en español, pero español, español, ahí bien cerrado, Oracle, o lo que es SAP, os suena, esos sistemas de gestión, a lo mejor la empresa te dice, pues tienes que aprender a utilizarlo, te guste o no te guste, con lo cual hay un periodo de reacondicionamiento. Es decir, tú estás trabajando en la empresa, tú tienes unas condiciones, tienes tu contrato y de repente a la noche a la mañana te dice la empresa, ya tienes que aprender a manejar esto. Te tiene que dar un tiempo, un plazo, ¿vale? Tenéis que negociar un plazo de formación entre vosotros para poder aprender esa nueva situación, ¿no? Esa nueva circunstancia. Lo más complicado, lo más difícil es cuando te dice la empresa, pues tienes que aprender idiomas. Por eso hay muchas empresas, también os sonará. No, hoy llego tarde porque tengo un curso de formación. No, hoy llego tarde, hoy no me esperes a comer porque tengo idiomas. O mañana tengo que entrar pronto porque es cuando viene la profesora de idiomas la profesora o el profesor de idiomas al colegio digo yo, a la empresa y nos va a dar el curso de idiomas, ¿vale? ¿Por qué pasan esas cosas? Sencillamente porque cambian las circunstancias de la empresa y te tienes que adaptar a esas circunstancias de la empresa. Te tienes que formar en idiomas y te tienes que formar en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Te pueden despedir por eso? Sí. Si durante un tiempo determinado no es capaz de ajustarte, de adaptarte a la nueva situación, sí que te pueden despedir. La empresa te puede buscar otro lugar, te puede buscar otro sitio, pero sería paro estructural. Es decir, cambian las circunstancias de la empresa, necesitamos cambiar el proceso tecnológico, tenemos que adaptar el puesto de trabajo a las nuevas circunstancias, a la nueva situación, y sí, te pueden despedir. ¿Lo hacen? Pues hay empresas que valoran
yo qué sé, que a lo mejor lleve una persona trabajando 30 o 35 años y dicen, pues mira, no la voy, y perdonad por la expresión, no la voy a putear y la voy a tener trabajando bueno, pues hasta que se jubile o hasta que se marche o hasta que podamos encontrar una solución para ella, ¿vale? Yo tenía una compañera cuando estaba trabajando en Valeo, cuando estaba trabajando en compras, Lisi, que ya era mayor, o sea, le quedaba poco para jubilarse. La tía no tenía ningún miedo ni tenía ningún problema, una mujer súper profesional, de verdad, ¿eh? Y se adaptó a la nueva situación. Aprendió a manejar el correo electrónico, aprendió a manejar el ordenador, aprendió a hablar en inglés y a defenderse en inglés. Mejor, peor, lo hacía muy bien. Pues yo cuando empecé a trabajar allí, la veía, la miraba y decía, habla inglés mejor que yo. Y durante mucho tiempo también. Mis miedos, mis problemas, mis agobios y mis temas con el idioma del inglés, no lo perdí hasta que no me quedó más remedio que empezar a utilizarlo todos los días, ¿vale? Y además pierdes ese miedo cuando sabes que es una ventaja competitiva con respecto a tus competidores, que son otras personas que pueden acceder a un puesto de trabajo. Por tanto, esto que os estoy contando, paro estructural. Paro estacional sé que tiene que ver con la época del año. Hay vendimia, te contrato, no hay vendimia, no te contrato. Vienen los reyes, te contrato porque me hace falta gente. No vienen los reyes, no te contrato. O vienen los rusos, los americanos, los alemanes y los chinos a pasar unos días a España, te contrato. Y cuando se marchen esos rusos, americanos, chinos y alemanes de mi país, no te contrato. Y el paro cíclico es, viene a la economía como viene, está mal, la cosa está muy malita, no me queda más remedio que despediros a todos. Pero estamos hablando de todos los sectores. Como un poco más o menos lo que está pasando con la crisis del coronavirus, con esta pandemia que nos está tocado vivir, donde tenemos un paro cíclico, está provocado por una crisis que hay en la economía. No es una crisis económica, ¿de acuerdo? Es una crisis provocada por una pandemia. Otra cosa es lo que venga detrás. Lo que pasa es que ahí, para poder explicarlo, hay muchos conceptos que son necesarios emplear y que muchos de ellos no hemos visto todavía aquí en economía, ¿vale? Pero lo que sí que es fácil entender en esta crisis que se nos viene es que no estamos produciendo nada y que la situación que tenemos en España no es la situación que tienen otros países como pueda ser Alemania, el propio Estados Unidos o la propia China. Porque son economías fuertes, son economías que a pesar de la pandemia y del coronavirus, se van a recuperar relativamente pronto. En cambio, España es una economía no tan fuerte. No voy a decir débil, porque no lo es, pero no es una economía tan fuerte. Es una economía dependiente, ¿vale? Y si alguno quiere entender la palabra dependencia como debilidad, pues a lo mejor a partir de ahí me podéis discutir. Es el que yo diga que no es débil y vosotros me digáis, sí, sí, es una economía dependiente, por lo tanto es una economía débil. Claro, nosotros dependemos del turismo, fundamentalmente, ¿vale? Es decir, no tenemos una industria potente, fuerte, donde digamos, bueno, nos agarramos aquí como un clavo ardiendo. No, no. Nosotros dependemos de que la gente de fuera le haya ido bien antes. Cuando tengan dinero para gastárselo en mi país, venid aquí y gastárselo. Y ya nosotros estamos aquí y les ofrecemos, vamos, los espetos, el salmorejo, el rebujito y lo que sea necesario, ¿vale? Pero hasta que a ellos no les ha ido bien, a nosotros no nos puede ir bien, ¿vale? Esa pequeña relación de dependencia. Por tanto, en este paro ciclo que tenemos ahora mismo, pues nosotros, si no encontramos algo, y además está totalmente relacionado con el siguiente punto, si no encontramos algo que nos haga un poco cambiar la situación, girar la torna, pues nos vamos a encontrar con un mercado laboral eh, potente. Mira, o mirad, perdona. ¿Qué se puede hacer para actuar contra el paro? Y aquí es que está totalmente relacionado con lo que estamos viendo en la economía, y con lo que está pasando a nuestro alrededor. Tiene muchísimo que ver, ¿vale? Os cuento que a la hora de definir cuáles son las políticas más eficaces para luchar contra el desempleo, existe un amplio debate entre los economistas, pues no hay un consenso claro sobre cuáles resultan mejores. Aquí os voy a hacer un escenario total y completamente global, por decirlo de alguna forma, un escenario genérico. Luego, posteriormente, lo que podemos hacer es tratar de estudiar o tratar de llevarlo al Estado español y ver si podemos establecer alguna conclusión o alguna medida de carácter más específico. Podemos clasificar estas políticas de acuerdo a dos grandes grupos. Estos dos grandes... Perdonad, chicos, esto además se me había escapado hasta un gallo y todo, ¿eh? Gallos saliendo de la boca. El otro día me dijo mi hija, dice, no te he visto yo que haya salido ningún animal. Cositas, cositas. No, no es un chiste, ¿eh?
Me lo dijo de verdad. Mirad, en estas medidas que tenéis aquí sobre la oferta de trabajo y estas medidas que tenéis aquí sobre la demanda de trabajo tienen que ver con esto que estuvimos viendo en el primer punto, ¿vale? ¿Qué era la oferta de trabajo? El volumen de trabajo va a depender de qué? Va a depender de la población activa. Y sobre todo va a depender del salario. Cuanto más me pagues, más personas van a estar dispuestas a trabajar en esa empresa, ¿vale? Sí que es cierto que hay en algunos casos, en algunos libros, en algunos manuales de economía, donde nos hablan de esto, ¿vale? Y vosotros me decís, ¿una raya roja? Sí, exactamente, una raya roja. Nos habla que esta curva de oferta llega a un momento determinado que se curva para adentro. Es decir, sigue subiendo el salario, aquí el salario sigue subiendo, pero es que resulta que baja el número de personas que están dispuestas a trabajar en esa subida de salario. Entonces aquí es donde yo pararía un momento en clase y yo preguntaría, ¿por qué pensáis que pasan esas cosas tan locas en la economía? Y ahí pues, vosotros pues, le tenéis que dar pues, una vuelta, ¿no? No sé, ¿por qué pensáis vosotros que puede pasar eso? Resulta que sigue subiendo el sueldo, sigue subiendo el salario, pero hay trabajadores que ya no quieren, ya no están dispuestos a trabajar a ese salario. Hay gente que lo rechaza, ¿vale? ¿Por qué pensáis vosotros que es? Fijaros que el trabajo tiene otra variable, ¿vale? Que es el tiempo. El tiempo que estoy trabajando en mi puesto de trabajo. 8 horas. Más tiempo me lo tienen que pagar como horas extras, o de fuerza mayor, o por convenio, o de alguna forma me lo tienen que reconocer, ¿vale? Eh, Hay puestos de trabajo donde se pueden trabajar 9 horas, 10 horas, lo que os estoy diciendo, y te pagan esas horas de fuerza mayor. Y hay otros, ¿vale? Donde empezamos a acceder ya a puestos de responsabilidad intermedia, mandos intermedios, puestos de gerencia, donde lo que hacen es que ya pagan mucho dinero y donde el número de horas que estoy en la empresa como que ya no es tan importante, ¿vale? Seguramente os pasará, y si no seguramente lo podéis preguntar, si vuestros padres son jefes, son gerentes, o si ellos conocen de algún gerente, normalmente suele suceder que son personas cuyo horario está sometido a la empresa, ¿vale? Suelen tener mucho morro, mucha jeta, decir, mira, ¿qué hora está entrando el jefe? ¿No? Está entrando tarde. Sí, pero luego seguramente por la tarde se quede más tiempo. Es raro cuando así no sucede, ¿vale? Muy bueno tiene que ser para que una persona que está por encima de su equipo esté menos tiempo que ellos. Ya no es simplemente por una cuestión de presentismo, sino por una cuestión de que tienes que gestionar tu equipo, por lo cual tienes que estar cuando ellos están allí por la mañana y te tienes que marchar cuando ellos ya se han ido a casa, ¿vale? Eso ya justifica que ya estés más tiempo en la empresa. Por tanto, si pasas más tiempo en la empresa, ¿dónde no estás? De ocio. No estás disfrutando de tu ocio. Si no estás disfrutando de tu ocio, ya no estás con tu familia y ya no estás en tu gimnasio, ya no estás haciendo las cosas que sueles hacer después de acabar tu jornada laboral. Tu tenis, tu fútbol, tus cañas, tu lo que sea. Por tanto, hay gente que no está dispuesta a aceptar esa subida de sueldo y por tanto esta curva de oferta, lo que os dibujaba, se me mete para adentro, se me contrae. ¿Vale? Por tanto, a la hora de estudiar las medidas que podemos llevar a cabo para mejorar el desempleo, para mejorar el paro, vamos a ver qué se puede hacer desde el lado de la oferta. Y recordad que la oferta sois vosotros, es decir, yo trabajo por más sueldo, hasta un punto determinado, ¿vale? Esas personas, esos mandos intermedios, esa gerencia, donde... eh, anda, mira, fijaros lo que me ha entrado donde pone, donde fija límites, porque he leído límites, claro, eh, donde la gente no está dispuesta a renunciar a su tiempo por esa subida de sueldo, ¿vale? Y por otro lado, lo que vamos a estudiar son elementos que tengan que ver con la demanda. ¿Y la demanda con qué tenía que ver? Tenía que ver con la empresa. La empresa está dispuesta a contratar más trabajadores si baja el salario que les tengo que pagar. Mirad, en este gráfico que tenéis aquí, ¿vale? Si os vais a este punto, a este salario, yo que sé, que pueden ser 5.000 euros, pues la empresa está dispuesta a contratar en su proceso productivo, pues a una persona. Contrato a una persona y le pago 5.000 pavos. Pero claro, con 5.000 pavos, con una persona no tengo bastante. ¿Hay más gente dentro de esta empresa? Pues sí. Resulta que si el salario sigue bajando y en lugar de 5.000 fueran 1.000, pues ya resulta que no contrato a una.
y estoy dispuesto a contratar 5 personas, ¿vale? Cuanto menor sea el salario, más estoy dispuesto a contratar personas, a más gente. Bueno, pues vamos a ver entonces, peligroso lo que acabo de decir, ¿eh? Peligroso, pero ley de oferta y demanda. Es decir, aquí hay una medida automática que sale en los empresarios y que sale en la patronal. Es decir, de cajón. Acabo de decir lo que siempre están pidiendo. ¿Qué es si vosotros fuerais empresa, cuál es la medida por excelencia que estaríais pidiendo continuamente para poder contratar más gente? No, si yo tengo la solución, bajar el sueldo a la gente. Si yo bajo el sueldo y en lugar de pagar 1.000 euros a 2 personas, les pago 500, te contrato 4. Luego habrá que ver si es verdad que lo haces o no lo haces. Pero sería el mensaje de la patronal, ¿no? Sería el mensaje de la empresa. Nosotros como trabajadores que decimos, jamón que te comas. Es decir, yo por 500 euros no trabajo. Yo no tengo ni, vamos, ni para empezar, ¿vale? ¿Dónde fijamos ese para empezar? ¿Dónde fijamos ese salario mínimo? Bueno, vamos a empezar viendo las medidas en las que podemos trabajar para mejorar la oferta de trabajo. Mirad, por un lado, se pueden desarrollar políticas que favorezcan la jubilación anticipada. Fíjate tú, ¿eh? Medidas que favorezcan la jubilación anticipada. Y por otro, medidas que contribuyan a repartir el trabajo existente entre toda la población mediante la reducción de la duración de las jornadas de trabajo. Hace 100 años, el Keynes este del que hemos hablado alguna vez, Keynes, hizo una conferencia creo que era en Madrid, en una universidad de Madrid. Tendría que mirarlo, ¿vale? Tengo el texto por ahí. No os lo voy a poner, no os preocupéis. Pero tengo el texto por ahí. E hizo una conferencia donde vaticinaba que, según la evolución de la economía, de la producción, de la industria, llegaría un momento que con trabajar 3 o 4 horas al día sería más que suficiente. Bendita medida. Bendita medida. Es decir, seríamos tremendamente eficientes y había trabajo para todos. Él hablaba de repartir el trabajo que teníamos entre todos. No era, vamos a ver, no quiero utilizar la palabra tonto, pero no lo era. Es decir, era una persona que sabía que la población seguía creciendo, que la economía seguía creciendo, que los medios de producción serían cada vez más eficientes, es decir, veía y entendía que la tecnología cada vez iba a ir evolucionando a más y por tanto se dio cuenta que la única forma de que todos trabajáramos el día de mañana era repartiendo el trabajo existente entre los que fuéramos, ni más ni menos. Si cada vez somos más personas y el trabajo que es el que es, por mucho que queramos generar necesidades y por mucho que queramos generar productos, llegará un momento en que la economía no pueda seguir creciendo, ¿no? Es decir, no todo el mundo se puede permitir las mismas cosas en un momento determinado. Y más aún cuando el sueldo, la renta que tenemos que recibir para poder acceder a esas cosas, no se actualiza en la justa medida. Si todo se actualiza en la justa medida, pues oye, las necesidades que cubre una persona a día de hoy debería de poder cubrirlas una persona dentro de 10 años y más si la economía sigue creciendo y si las cosas y si las rentas se siguen actualizando. Pero si las rentas no las actualizas como ha pasado en nuestro país, pues llega un momento en que la gente, por mucho que tú quieras seguir creciendo, yo, la renta que tengo es la que es. Y yo no puedo sacrificar cosas que me hacen falta por otras que tú me estás vendiendo que no necesito para nada, ¿vale? Por tanto, ya en su momento lo que os digo, este hombre Keynes se dio cuenta hace 100 años, ha pasado, ha llovido, algo menos. Creo que cuando vino, no sé si era en los años 30 del siglo pasado, con lo cual unos 80, entre 85 y 90 años, fácil que hayan pasado de aquella visita. Ya vaticinó que el futuro de la economía pasaba por repartir el trabajo entre los que fuéramos. Dice, también podemos mencionar la prolongación de la escolaridad obligatoria, eliminar el preempleo y las horas extraordinarias o el fomento del trabajo temporal y a tiempo parcial. Fijaros, analizar cada una de ellas. ¿Qué sucede si en lugar de deciros que tenéis que estar obligatoriamente escolarizados hasta los 16, tenéis que estar obligatoriamente escolarizados hasta los 18? ¿Qué pensáis que sucede ahí en ese momento? ¿Cómo funciona el cálculo de la tasa de desempleo? Fijaros, yo tengo mi tasa de desempleo, ¿no? A ver, voy para acá, archivo. Bueno, yo tengo aquí mi población. Población parada. Y tengo mi población activa. Recordad, la población parada se mide en función de la activa. Y la población activa se mide como proporción de la población que tiene más de 16 años. Imaginaos que tengo 1 millón de personas paradas. Y la población activa son 10 millones de personas. Con lo cual aquí la tasa de paro, ¿qué será?
Pues el millón de personas entre los 100 millones de personas multiplicado por 100, ¿vale? Por tanto, aquí tenemos un 10%. ¿Sí? Bueno, esto no nos plantea mucho problema. ¿Qué sucede? Imaginaros, imaginaros. Todo esto es teoría económica pura y dura. Luego hay que entrar a analizar qué es lo que está pasando en cada uno de los países. Si tú decides que con 16 años ya no quieres trabajar, ¿a dónde te vas? Ya no quieres trabajar, ya no quieres estudiar, lo que tendrías que hacer es apuntarte en la oficina del paro. Si no quiero estudiar es porque quiero trabajar, porque de alguna forma me tendré que ganar el dinero el día de mañana, ¿vale? Por tanto, si no, formarás parte de la población inactiva. Pero yo os digo, os cuento lo que me dice la teoría económica y lo que hay detrás de esa idea. Si yo lo que hago es apuntarme en el paro, pues resulta que entre los 16 y 18 años, por ejemplo, pues estoy generando 100.000 personas más sin empleo. Acaban los estudios, no quieren seguir estudiando, deciden que no quieren seguir estudiando y se van y se apuntan a la oficina del paro. Van allí al SEPE y se apuntan. O la encuesta de población activa los considera parados. Porque como han dejado de estudiar, si no quieren estudiar es porque quieren trabajar. Yo lo siento mucho, yo ahora soy padre y economista, con lo cual es un pensamiento muy habitual. Si no quieres estudiar es porque quieres trabajar. Es decir, no me entra en la cabeza, no quiero estudiar porque quiero estar en mi casa sin hacer nada. ¿Sabes? Es un argumento tan vacío y tan carente de sentido que no lo veo. O te estás formando porque el día de mañana quieres aspirar a un trabajo mejor, o si ya me he cansado de formarme, pues mira, me voy a poner a trabajar y por lo menos que lo que esté haciendo tenga un rendimiento, ¿no? Tenga un resultado y mantenerme de mi trabajo. No estar en casa sin hacer nada, porque oye, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que dedicarnos, tenemos que dar vidilla, nos tenemos que dar al mundo, tenemos que darle chance al cuerpo. No podemos estar ahí sin más, sin hacer nada. Algo tenemos que hacer, bueno. Pues imaginaos ahora que os digo que de los 16 a los 16 años tenéis que estar escolarizados, por narices. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues automáticamente aquí estamos quitando paro, estamos quitando población parada. Acordaos lo que os he dicho, todos, absolutamente todos, cuando acabáis los estudios, os apuntáis al SEPE, porque no queréis estudiar, pero queréis trabajar. Pues esas 100.000 personas o 10.000 personas, lo he hecho con un millón, ¿verdad? Pues 100.000 personas desaparecerían automáticamente de mi estadística. ¿He solucionado el problema del paro? Pues casi que no. Le has dado una patada y has tirado la pelota para adelante. No has hecho otra cosa. Es decir, el número de parados no los tienes ahora. Te los vas a encontrar dentro de 2 años. Pero en ese momento, en esa circunstancia y en esa situación, como lo que estoy haciendo es reducir la población parada, lo que estoy haciendo es reducir la tasa de paro. ¿Qué más me dice aquí? ¿O qué más me cuenta aquí? Dice, por un lado, pueden desarrollar políticas que favorezcan las jubilaciones anticipadas y por otro, medidas que contribuyan a repartir el trabajo existente. Esperaos que con las jubilaciones anticipadas tiene un matiz, ¿vale? Y os cuento por qué. Si vosotros lo que hacéis es jubilar a una persona de forma anticipada, imaginaos que tenéis estos 100 millones de personas y podéis jubilar a 50.000 de golpe, fijaros, ¡oh! Me ha parecido valor, qué error más grave. Fijaros lo que sucede con la tasa de paro. La tasa de paro me sube. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo para que esto tuviera sentido? Pues resulta que estas 50.000 personas que estoy quitando de la población activa, ¿vale? De alguna forma lo que tendría que estar haciendo es ese trabajo que yo estoy quitándolo porque lo estoy jubilando de forma anticipada, se lo tendría que estar dando a esta población parada. De manera que aquí también te estaría quitando esos 50.000. Y ahora sí funciona la cosa, sí funciona la ecuación. Es decir, no se trata de jubilar de manera anticipada a la gente, ¿vale? No se trata de eso, se trata de jubilarlos y a esos que estoy jubilando, darle su puesto de trabajo a una persona que está acabando. Esto lo he conocido en otra empresa, ¿vale? En otra empresa que estaba en Getafe. Y funcionaba así de bien. Además lo conocí con un chaval, luego acabo trabajando en otro sitio, pero lo conocí con un chaval que estaba en aquella empresa y lo conocí con la persona que se quería marchar, que se quería jubilar. Y lo que hacían es que estaban trabajando juntos durante un periodo de 2, 3, 4 meses, el tiempo que consideraran, en función del puesto, de la importancia, de la necesidad, etcétera. Y el chico entró, estuvo con esa persona sentada y bueno, pues le enseñaba pues quién eran sus proveedores, las llamadas de teléfono, lo que tenía que atender, dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer. Y una vez que aprendía el puesto de trabajo,
Luego él ya decidía cómo tenía que hacerlo, ¿vale? Viajaban juntos y hacían pues un proceso de lo que es un proceso de, ¿cómo se llama esto? Un proceso de renovación del puesto. Lo que hacían es que la persona que se iba a jubilar se jubilaba. Yo creo que si no recuerdo mal era una jubilación anticipada y por otro lado la persona que entraba por detrás tenía trabajo, ¿vale? Pues fijaros, aquí lo que pasa, la maravilla de los números. Estoy quitando esos 50.000 arriba, estoy quitando esos 50.000 abajo y resulta que estoy mejorando la tasa de desempleo, ¿vale? Es la situación que tenía antes, te recuerdo. Los 900.000 estos me venían de antes, ¿vale? Es decir, 900.000 y 10 millones. Como estoy quitando arriba y abajo, me mejora, ¿vale? Lo que estoy quitando arriba representa más que lo que estoy quitando abajo, por eso me mejora. Es lo que tienen las mates, que hacen unas cosas muy locas. Locas, locas. Y mejora la tasa de desempleo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Esto no, esto caca, esto para el año que viene, para el que le guste, le interese y le llame la atención y diga, ¡ay, no puedo esperar! No, pues, siento, pero tienes que esperar. Eh, Eliminar el pluriempleo, claro, si detectamos que una persona tiene dos trabajos, pues oye, lo siento mucho, pero solo tienes uno. Es que no llego a fin de mes, digamos, lo siento, pero ya tienes un trabajo, tienes tu salario mínimo, está establecido, aquí podría intervenir el Estado perfectamente y decir que cada persona debe tener un puesto de trabajo, no puede tener varios. Y ya está. E intervenir y que se establezca por ley. O las horas extraordinarias. Una empresa que está haciendo continuamente horas extraordinarias los sábados. Bueno, pues no hagas horas extraordinarias, puedes hacer otra cosa. Una cosa que se conoce como cuarto turno. En lugar de que la gente vaya a echarte 8 horas extraordinarias el sábado y 8 horas extraordinarias el domingo, hazles trabajar desde el miércoles hasta el domingo, o que vayan a trabajar en horarios donde no están trabajando las otras personas y les tienes trabajando el fin de semana 12 horas el sábado y el domingo porque no necesitas para tu producción, por lo que sea. Y lo que haces es que contratas nuevo personal, contratas nuevas personas y, por ejemplo, en lugar de tenerles en jornada completa, les contratas con una reducción de jornada. 24 horas los fines de semana, 12 horas los sábados y los domingos. Ya está. Y se lo pago como horas por fuerza mayor en lugar de horas normales. Y estoy contratando más gente. En lugar de pagárselo a los que ya están trabajando y encima les pago horas extraordinarias. Estoy repartiendo el trabajo, lo que decía Keynes, ni más ni menos. El fomento del trabajo, eliminar el trabajo temporal, ¿no? A ver. Fomento del trabajo temporal y a tiempo parcial. Y vale, sí. Venga, vale, lo compro. Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que el trabajo que se crea con el trabajo temporal y el parcial suele ser trabajos de mala calidad, ¿vale? ¿Qué ejemplos puedo poner con esto? Pues tenéis los Uber, tenéis los Cabify, tenéis los Globo, los Deliveroo, todas esas cosas, ¿no? Que lo que están haciendo ahí es, como tú tienes tiempo y te sobra, como estás 10 horas en tu casa sin hacer nada, esas 10 horas dámelas a mí, ¿vale? Y te contrato, pues, yo qué sé, junto con tu coche para hacer un servicio, para llevar comida a un cliente, para llevar este producto, o yo qué sé, como es fin de semana y no tengo transportista, para llegar a esto que me han comprado a través de Amazon. ¿Cómo se llama? Flexi Amazon o Amazon Flex o algo así. También existe. Es decir, son medidas que, bueno, vale, sí, puede ser, ¿no? Puede valer. De alguna forma, pues que esos puestos de trabajo, fomentarlos. Y de así lo que estamos haciendo, pues es, fíjate, pero es que esto se me cuela más, y perdonadme, esto se me cuela más, esto del el fomento del trabajo temporal y el tiempo parcial, esto se me puede colar más aquí, dentro de las empresas, porque no depende del trabajador, ¿vale? Depende de que la empresa lo quiera ofrecer, de que ofrezca esas posibilidades, de que esas puntas de producción, esas puntas de trabajo que tenga, ofrecérselas a las personas. Es decir, no estamos limitando la oferta de trabajo con el fomento de trabajo temporal y con el tiempo parcial. Lo que estamos haciendo es potenciando la actividad productiva a través de la demanda. Perdonad, ¿vale? Esto que tenéis aquí abajo, por eso me estaba entrando un poco en cortocircuito, esto que tenéis aquí abajo lo deberéis de poner justo aquí. Son cosas de la demanda, no son cosas de la oferta, ¿vale? Medidas sobre la demanda de trabajo tratando de potenciar la actividad productiva, como por ejemplo inversiones públicas, creación de nuevos puestos de trabajo, ayudas para la creación de nuevas empresas.
reforzamiento de los servicios públicos de empleo o ayudas para la movilidad geográfica y ocupacional, que el cambio de residencia no suponga un problema, por ejemplo. Acciones formativas, prestaciones, ayudas por desempleo en base al tiempo trabajado, etcétera. En algunas clasificaciones, en algunos libros, incluso yo creo que en el vuestro de este año, de S&M, os hablan de, no sé si son 3 o 4 clasificaciones. Yo al final, las clasificaciones que tienen que ver en las medidas que podemos desarrollar para luchar contra el paro, son dos. O trabajamos desde el punto de vista del trabajador o trabajamos desde el punto de vista de la empresa. No hay más, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para que el trabajador vea, por decirlo de alguna forma, qué podemos hacer desde el punto de vista del trabajador? Es él el que quiere trabajar cuando hay paro. Por tanto, poco se puede hacer. ¿Entendéis? Si acaso que se forme y que se forme de forma adecuada para que el día de mañana no se quede sin empleo. Podríamos añadirlo a medidas de la oferta de trabajo con el fin de limitarla de alguna forma. Se refiere a la estadística, ¿vale? Pero desde el lado de vista del trabajador lo que podríamos hacer sería, pues eso, que se forme y que se forme de forma adecuada. Y en la empresa, para potenciar la actividad productiva, lo que podríamos hacer también es formar a las personas de forma adecuada en las nuevas tecnologías y en los cambios que tengan que ver con la empresa, ¿vale? Mirar, si entramos en el patrón de las búsquedas, sí, si entramos en San Google, vale, perdona chicos, si entramos en San Google y empezamos a mirar un poquito cuáles son las medidas para reducir el paro, aquí os pone 10 propuestas del IES para crear empleo, lo que claro, estamos hablando de 10 propuestas para crear empleo, estamos hablando que es de junio del 2014, habla incluso de la FP Dual, que ya está puesta en marcha. Por lo cual, ahí no vamos a mirar directamente aquí en las noticias. Y vamos a ver si realmente hay algo dentro de lo que, de lo que nos están contando, si son medidas en las que realmente se vaya a crear empleo. Porque una cosa es que yo os hable, como os he hablado hace un momento, de estadística, y otra cosa es que hablemos de empleo real, de creación de empleo real, ¿vale? Fijaros, como consecuencia del coronavirus, pues nos estamos encontrando con una situación de un paro que ya se nos va a un 14,4%. Que además, esto lo cuento simplemente a título informativo, este dato de empleo es falso, no es todo lo cierto que debería de ser. No es que sea falso, pero tiene un matiz, ¿vale? Perdonad que me he emocionado. Tiene un matiz. ¿Qué matiz tiene? Este desempleo no recoge los ERTES, esos expedientes de regulación de empleo temporal, ¿vale? En un expediente de regulación de empleo temporal se suspende la prestación, se suspende la nómina, se suspende el contrato de esa persona, pero eso no queda recogido como desempleo, ¿vale? Creo que es porque las empresas siguen pagando la seguridad social, siguen pagando la cotización por ello, la prestación, pero la contribución. Pero no quiero que os quedéis con eso. Lo que quiero que os quedéis con la idea es que este dato de desempleo del 14,4 pues seguramente sea un 17 o un 18% teniendo en cuenta el efecto de esos ERTES. Luego ya veremos a ver cómo evoluciona la economía. Fijaros, las razones por las que han perdido el empleo las personas son incertidumbre, dificultad para encontrar un puesto de trabajo, se desaniman y no siguen buscando. Esto sí me parece interesante, ¿vale? Se desaniman y no siguen buscando. ¿Qué significa esto, chicos? Esto es una de las formas las que tiene que luchar el Estado para no perder a estas personas. Hombre, si ya llevas sin trabajar 3 años, llega un momento que dices, me cago en la leche. Debería existir algo, debería existir una bolsa de trabajo, debería existir algo por parte de la administración que determinadas personas que reuniendo determinadas circunstancias y determinados perfiles pudieran acceder a esas bolsas de trabajo con el fin de recuperarlos de alguna forma, evitar este desánimo. Porque si, al final lo que termina sucediendo con estas personas es que no están en el mercado laboral, no están trabajando, no están cotizando y por tanto no están pagando impuestos. Y además de que no están consumiendo y el consiguiente problema que tiene de forma individual, pero luego también tiene la responsabilidad social de su aportación con respecto a los demás. Vale. No pueden utilizar ningún método de búsqueda de empleo por estar cerradas las empresas que podrían contratarles. Normal, como consecuencia del coronavirus, es normal. Luego también pasa otra cosa, ¿eh? Pasa también muchas veces cuando tú buscas empleo, cuando buscas trabajo, hay muchos portales, hay muchas empresas dedicadas a, pues eso, a ofrecerte trabajo. Muchos de estos portales son muy fríos, por decirlo de alguna manera. Es decir, no te ofrecen mucha orientación
y luego posteriormente no hay mucho seguimiento. Tú aplicas, echas tu currículum, te dicen que sí, que muy bien, que te llamarán y ahí se queda la cosa, ¿no? Se queda en un futuro donde nunca nadie te llama, donde nunca nadie te dice, oye, pues sí, oye, pues no, y donde nunca nadie te dice es que si tuvieras esto, a lo mejor sí, mira a ver si formándote en esto, a lo mejor también, ¿entendéis? No existe esa información. ¿Por qué no encuentro trabajo? Pues no encuentro trabajo y punto. Muchas veces lo que pensamos es no encuentro trabajo porque soy un inútil. No, simplemente no encuentras trabajo porque lo que tú estás ofreciendo es lo que no necesita la empresa. Y ojalá existiera algo que nos dijera, oye, esto es lo que hace falta para que tú encontraras trabajo. Eso depende muchas veces del trabajador, de la maña que se dé, del tiempo que dedique y al final son cosas que va pasando el tiempo. Y es difícil, ¿eh? Elaborar este tipo de medidas para luchar contra el paro son difíciles. Deciden invertir más tiempo en formarse, claro, cuando ya no sé en qué trabajar, pues al final llega un momento que digo, pues mira, pues no me queda más remedio que seguir formándome, ¿vale? Esto me parece que también lo pregunto en primero de bachillerato. Los estudiantes seguís estudiando o seguís en el proceso de estudio, seguís en bachillerato, incluso algunos vais a la universidad, porque el coste de oportunidad que tenéis de dejar de estudiar es estar en el desempleo, es estar parados, es estar inactivos. Por tanto, pues, mira, pues sigo haciendo algo y ya veré dónde acaba esto, ¿no? Se dedican a las tareas del hogar, se inclinan por trabajar en la economía sumergida o se fueron a otros países, ¿vale? Es decir, esto que son causas del desempleo, lo que deberían de hacerse serían de establecer medidas para luchar contra ese desempleo y de alguna forma reducirlo, ¿vale? Eh, Bueno, aquí os pongo que, o aquí pone, mejor dicho, en la ABC Economía, que este es especialmente crítico con el gobierno que tenemos ahora. A su vez, será esencial apoyar y reforzar la transformación de los sectores que a corto plazo están sufriendo más la crisis del coronavirus, como son los relacionados con el turismo, el transporte de pasajeros, la hostelería, el comercio minorista, la vivienda y el automóvil. Prácticamente ha mencionado todos. Son los sectores importantes que tenemos en nuestra economía. Vivimos del turismo, si no hay transporte de pasajeros significa que no nos estamos moviendo, por tanto, ni hay gente que esté viniendo a consumir, no hay gente que esté yendo a trabajar. La hostelería, estamos hablando nuevamente de un sector auxiliar al turismo y de un sector que nosotros utilizamos mucho, que no deja de ser el bar de la esquina, el restaurante, etcétera, etcétera. Muchos, seguramente muchos de vuestros padres que están trabajando a día de hoy, se quedan a comer en el trabajo. Y se quedan a comer en el trabajo, unos se llevan tupper y otros que es lo que hacen, bajan a comer al restaurante. Tienen ticket restaurante, tienen cheque gourmet, etcétera, bajan a comer. Por tanto, es un sector especialmente afectado. No voy a trabajar, nadie baja a comer a la hora de la comida. El comercio minorista, aquí estamos hablando de las tiendas de barrio. La vivienda, la construcción en España, pues oye, ha sido siempre motor de crecimiento económico. No debería de serlo, bajo mi punto de vista, no debería de serlo un motor de crecimiento económico. Debería de ser para que tengamos una vivienda y ya está, pero no debe ser, no debería de servir como motor de crecimiento económico. Y el automóvil, que es uno de los sectores importantes en España. Bueno, por tanto, no os quiero aburrir más, chicos. Ya mañana, la próxima clase terminamos de ver las tendencias. Las medidas, es decir, en lo que se puede trabajar fundamentalmente es, o bien, de alguna forma adaptamos la persona que sale al mercado laboral para que su oferta de trabajo sea interesante y las empresas lo contraten, o bien trabajamos desde el punto de vista de las empresas para que contraten a determinados trabajadores en determinadas circunstancias. Por ejemplo, que den ayudas para contratar a gente joven por debajo de 30 años o que den ayudas para contratar a mujeres. Con eso lo que estamos haciendo es fomentar de alguna forma la contratación o de alguna manera lo que estamos haciendo es reducir ese desempleo juvenil o tratar de reducir ese desempleo que también es más grave en el caso de las mujeres. Que fijaros que si te dieron ayuda para contratar a una mujer, lo único que estoy haciendo es contratarla. No estoy hablando de la brecha salarial. Otra cosa es lo que le pague, ¿vale? Que a lo mejor ahí también el Estado puede intervenir y de alguna forma establecer algún tipo de igualdad o algún tipo de penalización. Es decir, pero esto ya requiere que vayas a las empresas a realizar inspecciones, ¿no? Si yo detecto que el salario medio para un mismo puesto de trabajo entre un hombre y una mujer tiene una diferencia mayor o superior al 5%, te voy a poner una multa. ¿Está bien, está mal? Puede ser una medida, pero claro, ya requiere de una persona que esté haciendo la inspección, que vaya a la empresa, que la empresa le muestre los datos, etcétera, etcétera, etcétera.
En fin, chicos, lo dicho, no os aburro más, porque además tengo otra cosa ahora en nada, ya llego tarde, ya llego 2 minutos tarde. Así que no os aburro más, os dejo aquí la clase y seguimos tranquilamente en la siguiente clase hablando sobre las tendencias del mercado de trabajo, ¿vale? Y aquí lo que haremos será pues una pequeña actividad de aula donde vosotros investiguéis un poquito qué es aquello que os gusta y qué es aquello que os gustaría dedicaros y si veis que tiene futuro eso en el día de mañana. Bueno, lo dejo aquí, ¿vale, chicos? Venga, hasta luego.